vamos a orar por los suegros y las suegras también, ¿verdad? Bueno, vamos a poner delante de Dios pues que Dios nos bendiga y nos dé suficiente sabiduría para poder dar el consejo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en primer lugar, porque sin duda, Señor, que tú nos has traído, Padre, nuevamente aquí a este lugar, en el cual, Señor, alabamos y bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Padre eterno, tú, Señor, que eres el dueño de la sabiduría, Padre, te pedimos, Padre, que des entendimiento, Señor, a todos los que tenemos el privilegio, Señor, de ser suegros. Padre Santo, que todo lo que hagamos, oh Dios, sea, Señor, conforme a la luz, oh Dios, de tu palabra santa. Que, Señor, el consejo, la exhortación, sea, Señor, solamente, Padre, conforme a tu palabra, Padre. Enséñanos, Señor, a dar, Padre Santo, a dar, Señor, palabras de aliento, palabras, oh Dios, de consejo, Señor, a nuestras nueras, a nuestros yernos. Que, Señor, todo lo que hagamos, Padre Santo, sea dirigido también, Padre eterno, por la presencia, Señor, de tu buen Espíritu, Señor. Así que te rogamos, Padre, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Señor, también por buenos caminos, por buenos senderos. Y sobre todo, Señor, que nuestras actitudes, que nuestro caminar, Padre, sea, Señor, solamente tomado de tu mano, y que vean en nosotros, Padre, a personas, Señor, en las cuales tengan la plena confianza de que hallarán en nosotros, Señor, la guía y la dirección, Señor, porque, Padre Santo, tú eres el que estás en medio de nosotros. Así que ayúdanos, pues, oh Dios, a todos los que somos suegros, a que, Señor, de veras seamos buenos líderes en medio primero de nuestro hogar, y así, Señor, también para que Padre Santo, demos buen entendimiento a nuestros hijos, a nuestras nueras, a los yernos. Bendice, pues, a todos los suegros que se encuentran, Señor, en este lugar, y a todos los ausentes también, Señor, bendíceles grandemente. Padre, solo tú puedes hacer grandes cosas en medio de nosotros, porque solo tú eres nuestro Dios todopoderoso, y a ti sea la gloria, la honra y el poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos la lectura de la predicación en Éxodo 18. Lo vamos a leer alternadamente.
sucedió que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de cincuentas y de 10. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Amén. Ahora tenemos la predicación de la palabra. Los suegros, una bendición de Dios, a cargo de Fernando Romares Escalera. Bueno, pues como dijo mi esposa, ya es el quinto día de estas actividades de la Semana del Hogar. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque la verdad que, bueno, alguien dijo por ahí también que se necesitan de más días, ¿verdad?, para que estemos en una verdadera comunión unos con otros. Porque nada más a veces, después de esto, pues nos vemos cada domingo, ¿verdad? Y pues ahora hemos hablado de varios temas durante la semana. El domingo pues vimos a Jesús en primer lugar, ¿verdad?, en la familia. El segundo día vimos el mandato para las esposas o las esposas o los esposos. El tercer día vimos acerca de la sujeción. Y ayer vimos la obediencia de los hijos hacia los padres. Bueno, todos estos temas son, como dice el tema principal, ¿verdad?, de la Semana del Hogar, acercando a la familia, ¿a dónde? A Dios. ¿Sí? Hemos hablado, como les decía, de hijos, de padres, pero ahora nos toca hablar acerca de los suegros.
Y es que también la palabra del Señor habla de los suegros. Y bueno, como les decía, ahora cosa extraña, ¿verdad? Y no extraña, porque como les decía, el tema del día de hoy es los suegros, una bendición de Dios. Vamos a orar para entrar en el tema de esta tarde. Padre Santo, gracias, Señor, nuevamente por el privilegio, Señor, que nos das de escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, que quites de en medio, Señor, aquello que estorba, para que estemos atentos. Y nuestros oídos, Padre, también para escuchar tu palabra santa, Señor. Háblanos, oh Dios, te lo rogamos. Por lo tanto, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Bien, hermanos, como les había comentado, hemos hablado de los hijos, de las esposas, de los esposos, pero ahora vamos a hablar acerca de este tema que es muy importante también, acerca de los suegros, de las suegras, acerca de ese padre o madre de un cónyuge, ya sea de uno o del otro. Y, por ejemplo, ahorita en este momento, ¿cuántos suegros o suegras hay aquí? Creo que la mayoría, si levantamos la mano, creo que se va a ver casi todos. ¿Cuántos suegros o suegras? ¿Sí? Creo que todos. Y algunos ya mero lo van a hacer. ¿Sí? Se van a convertir en suegras o suegros. Van a tener nueras o yernos. Pero qué importante es esto, hermano. Hemos visto ahorita, leímos este pasaje hermoso de la palabra de Dios, en el cual vemos que también hay amor entre dos personas, ¿sí? Una amistad muy profunda. Y por lo general, en la vida cotidiana, si se dan cuenta, encontramos muchos chistes y bromas acerca de esto, de los suegros o de las suegras, ¿verdad? Como dice por ahí que Adán fue feliz porque él no tuvo suegra ni suegro, ¿verdad? Y así, infinidad de, por ahí me metí yo en el famoso internet, y cómo hay chistes tanto de la suegra como del suegro, y a nivel de la Biblia. En nuestra cultura actual, sobre todo, esto, la figura del suegro, de la suegra, como que esto ha perdido un valor, y por lo general es negativo los comentarios. Pero en este caso, hermanos, esto es como para meditar, como para reflexionar. Este varón, ¿verdad? Jetro, el suegro de Moisés. Y como leímos en el capítulo que vimos, si pueden tener ahí abierta la palabra del Señor, ahí en el capítulo 18 de Éxodo, para empezar, hermanos, dice que Jetro visita a Moisés, ¿sí? Fíjense ustedes aquí, esto es para empezar el inicio. Dice que
Jetro visita a Moisés, al yerno. Y por lo general, ¿qué es lo que sucede en la vida cotidiana? Por lo general, el yerno o la nuera visitan a los suegros. ¿Sí o no? Eso es por lo general. Pero aquí me pareció interesante esto. ¿Sí? ¿Cuántos suegros contentos porque tengo un yerno, tengo una nuera excelente, ¿sí? los voy a visitar yo? ¿Sí? En este caso, Jetro se prepara para ir a visitar el suegro, se prepara para ir a visitar al yerno. Y dice ahí en la palabra del Señor, Éxodo 18, versículo 5. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Pero dice ahí que vino, él fue a visitar a su yerno. Es algo muy importante esto. ¿Por qué sería esto? ¿Acaso le iba a ir a prestar algún dinero? Porque eso es lo que inmediatamente a veces piensan los yernos. No, me está visitando mi suegro, ¿sí? O mi suegra, y algo quieren, ¿sí? Y eso es lo que sucede normalmente. Cuando los suegros están en casa y los visitan sus nueras con sus hijos, o los yernos con sus hijas, eso es normal. Pero aquí iniciamos con la visita del suegro a su yerno. Y esto es por las cosas que había oído Jetro de su yerno, por las cosas grandiosas que habían sucedido por parte primeramente de Dios en la vida de Moisés. A eso va Jetro, a visitar a Moisés. ¿Por qué? Bueno, ya lo sabemos de antemano, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Porque sacó al pueblo de la esclavitud, porque se abrió el mar y por en medio del mar pasaron. O sea, era una cosa tremenda y grandiosa, maravillosa, que había escuchado Jetro de su yerno. ¿Sí? Y es por eso que se prepara Jetro para ir a visitar a Moisés. Pero, y todo esto, hermanos, el siguiente punto es porque había una amistad entre ellos también muy profunda. Versículo 7, si alguien puede leerlo, por favor. Capítulo 18 y versículo 7. Vamos a tratar de... Fíjense nada más, qué hermosa enseñanza para nosotros los suegros. Qué recibimiento le dio Jetro a Moisés. ¿Sí? Había una amistad. Nosotros, mi esposa y yo, a veces cada año nos preparamos para ir al estado de Veracruz, para ir a visitar tanto a su suegra y yo a mi suegro. Pero aquí la situación es otra, como les decía yo. Aquí, ojalá
ahí me viniera a visitar mi suegro. Ya me visitó, ya vinieron hasta acá, ¿sí? Pero aquí, como les decía yo, la enseñanza empieza con esa amistad que había, pero por parte del suegro hacia su yerno. Y como les comentaba, cuando vamos nosotros para allá y vamos a visitar a mi suegro que vive hasta en el estado de Tabasco, bueno, pues sé que en primer lugar pues va a ver, ve a su hija, ¿verdad? Pero yo doy gracias a Dios porque también mi suegro, bueno, yo soy su yerno preferido, creo yo, porque mi cuñadita, pues mi otra cuñada pues no tiene compañero, y su otra hermana de mi esposa, son dos hermanas que tiene, no hay un compañero todavía ahí con ellas. Entonces por eso digo yo soy el yerno preferido, y me recibe, no, pues la verdad que me recibe con los brazos abiertos. Ahora sí que no tengo yo queja de él. ¿Hay alguien por ahí que se queje de su suegro? Yo creo que no. ¿O sí? Si hay, meditemos en esto, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Y es que, como decía yo al principio, tradicionalmente esta cultura, la figura del suegro o de la suegra, como que se ha perdido. ¿Sí? Yo voy a visitar a mamá, voy a visitar a papá, pero a mi suegro o a mi suegra, no, hombre, que voy a visitarlos a ellos. ¿Sí? Porque hay actitudes a veces de, no sé si han escuchado por ahí algo, esta palabra mamitis o papitis, ¿sí? Hay mamás, hay papás que quieren hacer la casa más grande para que mi hija o mi hijo aquí vivan, ¿sí? Aquí vivan. ¿Mande? Sí, por eso le digo, hay muchos que no quisieran que los hijos se fueran del hogar. Nada más que la palabra del Señor o Dios nos dice otra cosa, ¿verdad? Ya antier, por ahí se mencionó, ¿sí? Allá en el Génesis o en Efesios, que dice que dejará el hombre a su papá y a su mamá, ¿sí? Y se unirá a su mujer o a su esposo, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Y ese es el mandato divino, hermanos, de que el Señor está formando desde ahí la familia, las familias. Nosotros no somos dueños de nadie. Nosotros nada más tenemos a nuestros hijos prestados por un tiempo. ¿Para qué? Para amarlos, guiarlos, conducirlos en la palabra del Señor, ¿sí? Y el día de mañana se van a ir, tanto hija como hijo se van a ir. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que prepararlos, ¿sí? Donde tenemos que prepararnos en el amor del Señor, para que así en ellos, ¿sí? Fíjense, la paz y la comprensión reinen de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso les decía yo, hermanos, aquí en la vida de estos dos varones, tanto de Jetro como de Moisés, existía una amistad muy profunda entre ellos. Y es que como nosotros con nuestros hijos, bueno, en este caso ya nosotros no tenemos hijos, ¿verdad?
Pero los que tienen hijos pequeños, tienen que irlos orientando, tienen que irlos ahora sí que capacitando, ¿sí? Para que el día de mañana sean buenas personas en el entendimiento a la luz de la palabra del Señor. Y como consecuencia, pues nosotros como padres, si sabemos guiar en ese concepto a nuestros hijos, vamos a fomentar pensamientos positivos hacia los matrimonios de nuestros hijos. Por eso le decía yo, nosotros no somos dueños de nada. O sea, nuestros hijos nada más están prestados por un tiempo. Sabemos que esto es difícil de entender a veces para algunos padres, porque quisieran tener a sus hijos toda la vida, y esto no es así. Entonces, si nosotros estamos creando pensamientos positivos a la luz de la palabra de Dios a nuestros hijos, estos nuestros hijos, ¿sí? Lógicamente que van a tener unos matrimonios buenos en el camino del Señor. Y realmente estamos ganando pues nuevas hijas y nuevos hijos. Nuestra familia lógicamente que crecerá en número y bendiciones con otras familias. Ahora, por eso les decía yo que nosotros a veces estamos creando a nuestros hijos como mamitis y papitis y no los dejamos salir. Pero esto también en el entendido de que esta es una responsabilidad de nosotros. Es una responsabilidad. Para que cuando llegue el momento de la separación, a través de la formación del matrimonio de mi hijo o de mi hija, ¿sí? Se vayan del hogar con una fe y seguridad en Dios, y estarán firmes de que Dios estará con ellos siempre. Y como les decía, esto lo debemos de fomentar nosotros y ponerlo en constante oración nosotros los padres, para que así los suegros de nuestros hijos también, ¿por qué no?, sean suegros cristianos. Porque lo primero que nosotros oramos, o a lo mejor estoy mal, pero lo primero que nosotros oramos es que nuestra hija o nuestro hijo se case con un hombre o con una mujer que ande en el camino del Señor. ¿Sí? Porque qué tremendo es a veces cuando nuestro hijo o nuestra hija se casa con alguien que es inconverso. Ahí empiezan los problemas. Si casándose casándose los dos, ambos que andan en el camino, hay problemas. O sea, imagínense, si se casan con un inconverso, pues van a haber más problemas. Por eso es que nosotros debemos orar por los futuros yernos y nueras, a fin de que Dios ilumine a nuestros hijos en tomar buenas decisiones. Sabemos que es difícil, mas no imposible, que acordémonos que para Dios nada es imposible. Si yo quiero que mi hija se case con un varón que anda en los caminos del Señor, el trabajo es mío, a fin de que yo oriente a mi
mi hija o a mi hijo, ¿sí? ¿Cuál es el camino que debe de tomar? Y vean ustedes aquí, este pasaje es una enseñanza tremenda para los que nos consideramos que somos suegros. ¿Sí? ¿Cómo es que debemos de andar? Ya vimos aquí que Moisés, cuando ve a su suegro de lejos, es una enseñanza que nosotros la vemos. A veces yo le digo yo a mi esposa, la palabra del Señor no es otra cosa más que es una instrucción de vida para nosotros. ¿Sí? En ella encontramos, como dice la pregunta del catecismo, es la única regla de fe y conducta para nosotros. Había una admiración mutua entre Moisés y su suegro. Por eso es que a veces decía yo, esto de la figura de la suegra o del suegro, como que se pierde, ¿sí? Pero la palabra del Señor aquí nos dice que Moisés y Jetro, entre ellos dos, había un lazo de amistad y una admiración entre ellos. ¿Y qué dice el versículo 8 del capítulo que nos estamos viendo? Que habían pasado en el camino y cómo los habían. Y el versículo 9 también, por favor, hermana. ¿Sí? En primer lugar, Jetro, ¿qué hizo? ¿Le ocultó algo a Moisés? ¿Le ocultó algo a su suegro? A veces nosotros podemos decir, ayer regañé a mi esposa y me viene a visitar mi suegro. ¿Se lo voy a decir? Nadie le puede decir. No se lo van a decir, ¿verdad? O vienen mis padres, que son los suegros de mi esposa, y mi esposa ayer me aventó un sartenazo, y viene mis papás, ¿y qué te pasó en la cara, hijo? No, pues nada, es que me golpeé en la pared, y ¿sí? Pero aquí la palabra dice que Moisés le contó todas las cosas que habían sucedido a su suegro. ¿Sí? Cómo habían sucedido hasta ese momento. ¿Y qué dice en el versículo 9? Se enojó Jetro. Dice que se alegró. Y yo puedo decir en gran manera. Se alegró de todo el bien que Dios le había hecho a su yerno. Estas cosas son para reflexionar, para meditar. ¿Realmente estoy yo actuando como un suegro, como Jetro? ¿Sí? Es por eso que le decía, no nos besamos. Pero cuando voy y visito a mi suegro, ellos tienen ahí animalitos de rancho, pues es un ranchito pequeño. No, me matan ahí pobres animalitos, porque llega el yerno preferido. ¿Sí? Y sí, es cierto. Pues imagínense, de todo un año pues nos contamos muchas cosas, ¿verdad? Igual también cuando aquí mi esposa va a visitar
a su suegra, pues de verla se pone a llorar, mamá, y bueno, por eso le decía yo, a ver, ¿quién aquí hay yernos? Sí, hay yernos, o nueras. Yo creo que no hay casi. ¿Sí? Cuando le visita su suegro, ¿sí?, o su suegra, le dicen, mamá, ahí viene mamá suegra, o ahí viene papá suegro. ¿Sí? A veces esto es una forma de cariño en la cual se siente la amistad, se siente la cordialidad entre ambos. Casi no se da eso. ¿Sí? Ahí viene mi suegro que ahorita nos va a regañar. Hay que acomodar la casa toda completita porque él no quiere ver ni un polo, nos va a regañar. Y muchos comentarios se dan, pero negativos. ¿Sí? Negativos. Por eso es que, vuelvo a repetir, este pasaje no es otra cosa más que para reflexionar. Moisés tiene plena confianza para contarle a su suegro todas las bendiciones y maravillas que Dios ha manifestado en él. Había una admiración mutua. Ahora, el punto número 4, un yerno que recibe los consejos. ¿Sí? Fíjense nada más, un yerno que recibe los consejos del suegro. ¿Acaso se dan estas cosas en nosotros? ¿Sí? De recibir los consejos de nuestros suegros. No, si se porta mal mi hija, puede darle una cachetada. No, si se porta mal mi hijo, aviéntale. ¿Sí? Cuando todo debe de ser con base en el amor del Señor. Los consejos. A veces no dejamos que, no, ¿cómo va a ser posible que este anciano de iglesia me venga a exhortarme a mí? Y si yo soy suegro, una persona ya adulta, ¿sí?, que me vaya a decir, oiga, ¿por qué regañó a su nuera? Esto no puede ser posible. Esto de la exhortación a veces no la podemos recibir. ¿Sí? Un consejo, bueno, quizás. Jetro, el suegro, los que han leído la historia, Jetro era un sacerdote de Madián. Entonces, aquí Jetro era un hombre temeroso de Dios. ¿Sí? Y entonces él percibe el problema de Moisés. Más de 3 millones más de 3 millones de hombres y mujeres a los cuales él solo estaba atendiendo. Y se da cuenta. Y por eso Proverbios 19:20, si pueden verlo por ahí, hermanos. Proverbios 19:20, fíjense lo que dice ahí. Bueno, dice, lo voy a leer rápidamente. Escucha el consejo, dice ahí, y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Sí? A veces nosotros no queremos escuchar consejos de nuestros mayores. ¿Sí? Y si son
todavía aún más a la luz de la palabra, entonces, ¿cómo es que por ahí pueden decir, si es cierto, cómo vamos a llegar a ser sabios en nuestra vida? Podemos llegar a ser ancianos, podemos tener una buena vejez, pero no entendidos en la palabra. ¿Sí? Por eso es que Moisés escuchó el consejo de su suegro. Claro que lo escuchó, atendió el consejo y empezó, ahora sí, a manejar al pueblo. ¿Sí? Escuchó las palabras sabias del suegro, no de su papá, de su suegro. Pero eran palabras de alguien que tiene discernimiento de la palabra. Era un pueblo numeroso. En Proverbios capítulo 1 versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Esto es lógico, ¿verdad? Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido dice que adquirirá consejo. En Proverbios 4:13 dice que retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Imagínense nada más si Moisés le hubiera dicho: no, yo voy a atender al pueblo, yo soy. ¿Saben cómo hubiese terminado Moisés? Estresado, enfermo, ni hubiese llegado a la edad en la que murió. ¿Sí? Pero atendió el consejo sabio. Atendió el consejo sabio. Y entonces resulta de que Moisés obedeció el consejo de su suegro. Moisés no solo oyó el consejo de su suegro, sino que lo obedeció en todo. Esto demuestra que había un afecto y respeto entre ellos dos. ¿Sí? Había un afecto y respeto entre ellos. Por eso es que debemos nosotros de orar intensamente por los futuros hogares de nuestros hijos, por sus esposas, por sus esposos. A veces nuestro hermano Daniel en sus mensajes a veces habla de cómo consiguió a la mujer que tiene ahorita por su ayuda idónea. Dice que él que le pidió, no sé cuánto tiempo le pidió al Señor que le diera la compañera, ¿sí? Una compañera en la cual hubiese algo mutuo entre ellos, ¿sí? Y menciona a veces que una vez le dice que estaban sentados ahí: bueno, ¿y tu papá dónde está? Pues es el que está predicando. Oh, dice, ya no sabía ni a dónde esconderse. Pero era la bendición del Señor, fíjense, ¿sí? Que le estaba dando al hermano. Por eso es que nosotros debemos de, dice aquí el escritor en el ¿cómo se llama? El librito de la femenil, en el anuario, que debemos de orar intensamente por los futuros hogares de nuestros hijos. ¿Sí? Para que entonces nosotros seamos unos segundos padres y madres para nuestros yernos y para nuestras nueras. Así que si Dios vive en nuestros corazones, ese amor divino se reflejará en nuestras vidas hacia los yernos y hacia las nueras. La oración y el acompañamiento, cuando lo soliciten, son armas poderosas que fomentan uniones entre la familia, vínculos de amor y respeto mutuos. Vamos a terminar, hermanos. Ahora, ¿qué dice Proverbios 15:28? Fíjense lo que dice. Es un versículo muy pequeño,
el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama ¿qué? Malas cosas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder nosotros como suegros delante de nuestros yernos o delante de nuestras nueras? ¿Y saben cómo debemos de responder? Todo a la luz de la palabra. ¿Sí? Por eso es que debemos nosotros de, y no abrir nuestra boca, oye, ¿cómo estás tratando a mi hijo? De que no le dan ni de comer, ¿sí? O ella, o al revés, oye, ¿por qué estás ella, ¿por qué estás tratando a mi hija así? La regañas a cada rato. No, nosotros debemos de ser así como actuó Jetro, con inteligencia y con sabiduría, ¿sí? Y con entendimiento del que está ahí arriba, para poder aconsejar a Moisés. Porque Moisés no era cualquier persona, se había convertido en un gran líder. Para aconsejar a un líder, ¿sí? Pero Jetro era un hombre, un varón temeroso de Dios. Conclusión: debemos aprender a relacionarnos en el amor de Dios. Eso es lo primero. ¿Con quiénes? Dice aquí el escritor: con nuestros suegros y con nuestras suegras, con respeto y comprensión. Y los suegros deben tratar a sus yernos y a sus nueras con solicitud, comprensión y respeto. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por tu palabra. Permítenos, Señor, a cada uno de nosotros conducirnos, Señor, en el amor de Dios. Permítenos, Padre Santo, prepararnos día a día, Señor, para que también nos convirtamos en buenos suegros y buenas suegras, y sepamos, Señor, conducir por el camino a nuestras nueras, a nuestros yernos. Padre, enséñanos, Padre Santo, y a ser entendidos, oh Dios. Padre, nuevamente, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este momento precioso en el cual, Señor, tú has estado, Señor, con nosotros. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Te lo pedimos, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén.